Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La adjudicación de la licitación del Metro de Bogotá, que se dio la semana pasada, es un hecho enorme. Por un lado, entierra definitivamente la discusión sobre si el metro debe ser elevado o subterráneo. La primera línea del Metro de Bogotá será elevada, aunque seguramente seguiremos discutiendo sobre si debía haber sido subterránea varios años más. En este sentido, la licitación con el consorcio chino es una victoria política enorme del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y una derrota estruendosa para el exalcalde Gustavo Petro, quien hizo él mismo del metro una apuesta política que por ahora pierde. Peñalosa, a pesar de haberse demorado una cantidad para la adjudicación hasta el límite de su periodo, a pesar de los problemas tan grandes que tiene para comunicar incluso este logro a la ciudadanía. Nunca se había hecho nada ni remotamente parecido. Es como comparar tener una pareja que se conoce con cuando el niño entra a la universidad, el joven entra a la universidad. No, aquí lo anterior no era nada. Peñalosa, a pesar de todo esto, para bien o para mal, se convierte en el urbanista más influyente de Colombia y en el hombre que dibujó la infraestructura que hemos tenido en Bogotá hace 2 décadas y la que tendremos por al menos 50 años más. Por otro lado, el inicio de este proyecto se convierte en el reto de infraestructura más importante de la historia de la ciudad, uno de los más importantes en la historia de Colombia, no solo por su magnitud, esta es la licitación más grande jamás adjudicada en este país, sino por la importancia simbólica que tiene. Sobre el Metro de Bogotá estará concentrada la mirada de una ciudadanía desconfiada de la capacidad de sus gobernantes y del gobierno por hacer obras. Los antecedentes de Odebrecht con la Ruta del Sol, de Hidroituango y de Chirajara con la Vía al Llano están frescos en la memoria de todo el mundo. En juego está la prueba sobre si el país ha aprendido de sus errores pasados en grandes fiascos de infraestructura. En juego está todo un esquema de privatización de los servicios públicos. En juego está una nueva relación con China, el segundo país más poderoso del mundo. En juego está la autoestima de la ciudad de Bogotá, que de entrada es baja y que de caer más quedaría en terreno subterráneo, con todas las implicaciones políticas y emocionales que eso conllevaría. Aquí arranca Zona Franca. Y hablamos de la licitación más grande adjudicada en la historia de este país, con 2 personas que tuvieron roles protagónicos en la historia política de la primera línea del Metro de Bogotá y con una voz experta que creo que nos va a dar luces acerca de lo que viene hacia adelante. Lucía Bastidas es concejal de Bogotá, es del Partido Verde y es una de las personas que más apoyó a la administración para sacar adelante este proyecto. Lucía, es un gusto tenerla aquí. Gracias, me alegra estar nuevamente con el nuevo escenario, así que vamos a hablar de, por fin, la primera línea del metro, que es una realidad. Después de tantos debates, de tantos comentarios, es bueno para los bogotanos. Y está en campaña de reelección. Estoy en campaña de reelección, ponente del POT, yendo a todas las sesiones y entonces estamos un poco agotados, pero felices de ver los resultados. Manuel Sarmiento es concejal del Polo Democrático, organizó 54 debates de control político. ¿Cuántos de esos fueron acerca del metro, Manuel? Bueno, un saludo a todos, a Daniel, a Lucía, a doctor Benavides, también saludos. Fueron que unos 6, 7 debates de control político sobre el metro elevado, entre los debates propiamente y las discusiones de las vigencias futuras y demás, demostrando creo que hasta la saciedad que Peñalosa actuó de manera extremadamente irresponsable y que ese es un proyecto que en realidad le genera un inmenso daño a la ciudad. Y hoy uno de los derrotados. Pues estamos esperando el fallo final del Consejo de Estado. Usted en la introducción señalaba que ya no había más discusión de si elevado y subterráneo, pero nos queda todavía la oportunidad del fallo final de la demanda de nulidad. Juan Benavides es economista, tiene un doctorado en la Universidad de Penn. Trabajó en el BID como especialista en temas de infraestructura, fue vicedecano de Ingeniería de la Universidad de los Andes y es hoy investigador de FEDesarrollo. Su hoja de vida es
precisa para lo que será este metro de Bogotá, que combina la banca multilateral con las nuevas formas de estructuración público-privadas que hay en el país. Es un gusto que nos acompañe hoy. Pues muchas gracias por invitarme y traer la opinión de un economista del siglo XXI. ¿Un economista del siglo XXI? ¿Ya verán? Ya veremos. Neoliberal. No. Ya no existe. No, y eso creo que es clave porque detrás de esta adjudicación, y creo que ahí viene parte de la oposición que le ha hecho sobre todo la bancada del Polo, es que hay un esquema de contratación que tiene unas bases ideológicas que hoy se van a poner a prueba por los próximos 27 años. Escuchamos un poquito al alcalde, definitivamente este es el momento del alcalde Enrique Peñalosa. Hoy es un día histórico, es un día de fiesta para Bogotá. Hoy es un día que será recordado, es un hito. Realmente, yo como que todavía hasta que no estaba aquí esta mañana, anoche, no me quería porque realmente fue muy duro. No fue un proceso fácil, fue un proceso muy complejo, muy difícil, muy largo. El metro es un símbolo de nuestro ingreso a otra etapa del desarrollo. De manera que toca subirse al metro con los chinos, arrancamos. Gracias, presidente. Se le notaba, ¿no? Esto es un logro político, un legado de vida, una cicatriz o una gran obra de infraestructura, según como uno lo quiera ver, sobre la ciudad de Bogotá. No, yo creo que los bogotanos se merecían la primera línea del metro. Después de 77 años trabajando, no soluciona los temas de movilidad, eso hay que tenerlo claro, pero se trabajó sobre los diferentes estudios, se tuvieron en cuenta estudios de Samuel Moreno, de Gustavo Petro, de oferta y demanda, lo que hicieron los gobiernos de Juan Manuel Santos y el presidente Iván Duque, los equipos técnicos. Yo creo que es un logro no de Enrique Peñalosa, es un logro de la ciudad, de los bogotanos. Es importante que empecemos ya a concentrarnos en hacer control político a cómo va a ser el desarrollo de la primera línea del metro y cómo se va a proyectar la segunda línea del metro que debe ir hacia Suba y Engativá. Tampoco es cierto, como dicen algunos, que podemos llenar de metros la ciudad en el corto plazo, porque sí, nos costó bastante trabajo técnico, bastante responsabilidad, y qué bien que haya empresas del mundo interesadas en hacer la primera línea del metro y que se haya adjudicado. Manuel, ustedes se jugaron a fondo en contra de este proyecto. Deme un poco, y ahorita entramos a hablar de cómo va el proyecto, pero una mirada política a lo que significa este hecho. Yo llamaría la atención desde el punto de vista político que el hecho de que Peñalosa haya adjudicado el metro cuestiona o contradice todo su discurso de por lo menos 20 años, que él decía que Transmilenio hacía lo mismo que un metro y que hizo conferencias por todo el mundo. Pues estoy hablando desde el punto de vista político, qué gran contradicción, porque Peñalosa, como lo he dicho yo, fue uno de los principales vendedores de buses alrededor del mundo. También me llama la atención que el BID, que es una entidad manejada principalmente por Estados Unidos, termine financiando un contrato adjudicado a una compañía china, que es uno de los grandes competidores de Estados Unidos a nivel mundial. Eso me llamó la atención bastante. Eso hablaría de la independencia del proceso licitatorio. Llamaría la atención sobre esos hechos. No, pero estamos hablando, en primer lugar, pues Daniel me pidió hacer una serie de análisis políticos y en tercer lugar, el hecho de que con este contrato que deja amarrado el alcalde Peñalosa, si es que no ganamos la demanda, insiste en su política de privatización del transporte público que ha fracasado en todo el país. El modelo Transmilenio desde el punto de vista financiero fracasó en todo el país. Miren ustedes, el único sistema de transporte masivo que no tiene esos grandes líos financieros es el de Medellín, que es con operación pública. Aquí al metro también nos impusieron el modelo Transmilenio de la concesión. Juan, y una mirada de política económica de lo que pasó la semana pasada. ¿Economía política o política económica? Economía política. Durante muchos años el alcalde Peñalosa nunca fue amigo del metro, eso es cierto. Del punto de vista frío, del economista del siglo XXI, que no está en ningún partido político y que mira esto con números, yo encuentro que el hecho del jueves es positivo en balance para la ciudad. Seguramente hace 40 años el mejor metro hubiera sido distinto, pero estamos en condiciones distintas de densidad y valor de la tierra y complejidad. El costo-beneficio al ojo de buen cubero mío me da
Me da que los 16 billones más que compensan los ahorros de tiempo generalizado de viaje de los bogotanos. Sí. Sobre las Y no tan a ojo de buen cubero, porque hubo todo un estudio de Deloitte que fue el que justificó pero el costo-beneficio. Yo soy de una generación previa en la cual creen los órdenes de magnitud. Entonces yo, aunque soy matemático también, yo uso números gruesos. Entonces el detalle no me añade sino el segundo decimal. El hecho de que lo haya ganado una compañía china, yo ya no soy del BID, yo trabajé en el BID hace unos años, pero China hace parte de los países del BID, está en el BID, entonces es uno de los países adscritos. Si no hubieran podido hacer el préstamo, ¿no? Entonces, pues, sí, dentro del BID hay muchas fuerzas diferentes y ese es el balance que da, ¿no? ¿Qué significa que haya ganado una compañía china? Los chinos son unos jugadores agresivos en todo el mundo, en todos los campos. Sí. Eso significa que hay que tener una presión social importante en el caso de que vengan conflictos que siempre aparecen en cualquier tipo de proyecto de gran escala. Y la veeduría de la ciudadanía va a ser muy importante para que las cosas se mantengan. Se va a poner a prueba todo el sistema de contratación en Colombia en caso de que haya disputas, que siempre van a haber. Todo proyecto grande en el mundo tiene disputas. Y entonces, es una constante y no se puede evitar. Miremos quiénes son estas personas. Juanse, dame el de ACPA Transmimetro, que este es el consorcio ganador. Recuerden, un consorcio es una unión entre dos o más compañías y así se llama la unión que ganó esta licitación. La ganó al ofrecer un precio menor al que ofreció el consorcio mexicano-español. Que también estaba participando. Entonces, este consorcio tiene dos integrantes con pesos distintos dentro de ese consorcio. China Harbor Engineering Company tiene la mayoría. Esta es una compañía que existe dentro de otra compañía más grande china que se llama China Communications and Construction, si no estoy equivocado, que es una de las compañías de infraestructura más grandes del mundo. Y la otra compañía es Xi'an Rail Transportation Group Company Limited, que tiene un 15%, también es China. Las dos, entiendo, son empresas con influencia del gobierno chino. Sí, ¿cierto? Correcto. Y los integrantes tenían que entrar con unos subcontratistas que les ayudaban a hacer algunas de las cosas. En el tema del material rodante, es decir, los trenes, aquí viene otra compañía china que está asentada en Brasil. Ahí estaba al principio Bombardier, pero cambiaron a este proveedor. Se llama Changhung Do Brasil Railway Equipamentos y Servicios. Y el otro subcontratista es Bombardier European Investments, que es una compañía canadiense. Canadiense y españoles también. Canadiense y españoles. ¿Esto qué le dice a usted? Bueno, que después de todo ese proceso que se arrancó con la precalificación, donde al principio se presentaron 73 empresas, luego 20 que estaban interesadas, de las 7 precalificadas, 6 se quedaron en el proceso que cumplían con todos los requisitos técnicos, legales y financieros. 2 presentaron propuestas, las 2 estaban habilitadas y ya fue la fórmula matemática la que se aplicó y quedó este consorcio que creo que nos debe dar tranquilidad a todos. Aquí decíamos, cuando pasa alguna obra de infraestructura, cuando pasa algo en el país, deberíamos traer a los chinos, deberíamos contratar a los chinos para que lo hagan. Finalmente gana la licitación en una franca lid y creo que es importante y nos da tranquilidad a todos que tienen experiencia, que son los más reconocidos del mundo, que han hecho metros en otras partes del mundo. Entonces, nunca han hecho un metro de este tamaño, ¿cierto? Este sería el metro, el proyecto de infraestructura más grande que al menos... Y es una manera de que entren acá. Entonces yo creo que es importante avanzar con una empresa tan reconocida a nivel mundial, con esos subcontratistas que tienen. Entonces es entender que hubo un proceso de 73, primero que querían, 20, 7, 6 habilitados y 2 presentaron propuesta. Ya es propio de las licitaciones que se dan, el apoyo de la banca multilateral, del BID, del Banco Mundial y del Banco Europeo, creo que es importante también para el proceso.
Y bien, ya vamos a tener la primera línea del metro. Como dijo el alcalde, montémonos todos a la primera línea del metro. Según las encuestas, el 65% de los bogotanos quieren que se avance con la primera Manuel, línea del metro. Transmimetro. Yo diría cuando Lucía señala, bueno, primero el nombre del consorcio es perfecto, ¿no? Transmimetro, que es un metro al servicio de Transmilenio, eso sí le quedó perfecto el nombre del consorcio. Frente al reconocimiento a nivel mundial que señalaba No, Lucía, y usted ahí tiene toda la razón, pues es que es un metro que va encima de Transmilenio y termina desalimentando Se Transmilenio. nota que a Daniel no le gusta el metro, señores. No, pero hay una serie de razones objetivas al respecto. Pero Y dije el algo nombre que no del es. consorcio es perfecto, Transmimetro. Esto es un Transmimetro, un metro al servicio de Transmilenio. En segundo lugar, de esta empresa reconocida a nivel mundial, Lucía, tiene un reconocimiento también por corrupción, por graves casos de corrupción, de sobornos. Incluso estuvo varios años en una lista negra del Banco Mundial por esos casos de corrupción, condenada, pues comprobado y demás. ¿Cuál? Harbour China. La que ganaron, principal, que es la del 85% del consorcio, pero además en Colombia ya está operando. Es concesionario de una de las vías 4G, que es la ruta del Mar 2, y ya tiene incumplimientos, ya tiene una investigación abierta en la ANLA por incumplimientos, como antecedentes de esto. Lo otro que me llamó la atención es que como se aplicaron las normas del BID, no se aplicó la ley 80, o sea, para la contratación del proyecto de infraestructura más importante en la historia del país, no se aplicaron las leyes colombianas, se aplicaron las normas del Banco Interamericano de Desarrollo, que entre otras cosas permiten que todo el proceso se haya hecho confidencial, en secreto. No conocemos las propuestas ganadoras, no las hemos podido analizar, no conocemos la evaluación de las propuestas. Unas cifras, ¿cierto? Conocemos unas cifras que salieron que publicaron en el SECOP, en la página pública, que señala qué porcentaje le dieron a cada una de las cifras, pero no conocimos ni la fórmula matemática, ni cómo aplicaron la fórmula matemática, no conocimos las evaluaciones, porque eso para el BID debe ser secreto. Y otra cosa adicional, con esto termino. Originalmente, el tiempo para evaluar las dos propuestas era de 28 días. Peñalosa lo recortó y quedaron en 13 días evaluándolos. ¿Cómo así que recortaron el tiempo? Y terminó esto. ¿Saben qué sucedió unos días antes de que se adjudicara el metro? Que salió un escándalo en la prensa internacional porque la otra empresa que estaba compitiendo, la de Slim, una de las integrantes de ese consorcio, FCC, confesó que había sobornado a funcionarios de Panamá para quedarse con el metro. Ahí, con esa confesión, de acuerdo con las mismas normas del BID, tenían que suspender la licitación. Antes se anticiparon la adjudicación para evitar que tuviéramos problemas con la licitación. Yo nunca me he metido en esos detalles de las cosas. Yo siempre miro las cosas de un poco más arriba para tener una perspectiva. El número de competidores efectivos se redujo en parte por la elección del modelo contractual, que no era solamente de construcción, sino también construcción y operación. Entonces, hacer construcción y operación es importante en un metro nuevo de este estilo porque internaliza que hagan unas buenas líneas, un buen mantenimiento, etcétera, etcétera. Eso es bueno en una concesión en general, ¿no? Que no sea simplemente construcción, porque los riesgos constructivos le quedan al operador posterior. Eso redujo drásticamente el número de competidores y esos fueron los que llegaron. Yo creo que no hay compañías en el mundo de construcción de metros o que no tengan permanentemente también demandas ciertas o no. Yo no tengo información para saber. No hay ninguna compañía cero sin ningún cuestionamiento. Sin ningún cuestionamiento en el mundo. Esta fue por sobornos, ¿no? No por incumplimientos, por sobornos. Delitos. Por muchas causales. No estoy aquí para defenderlo, nada. Pero aquí no se hubiera adjudicado, también hubiera sido un problema para la oposición. Eran cuestionamientos, eran denuncias, eran condenas. No, eran ya condenas, por eso está entonces, en la lista venga, del Banco Mundial, Rojas, que salió hasta el 2017. Tengo el full aquí de Hildebrando Rojas, que es el representante de uno de las empresas del consorcio. ¿Lo tengo, Juanse? ¿Hildebrando? Y él responde precisamente a estos cuestionamientos en una entrevista que le hicieron en Caracol Radio. Escuchamos. El proceso de licitación contó por parte de la empresa Metro de Bogotá con la compañía de la Financiera de Desarrollo Nacional, que hizo toda esa investigación a nivel mundial para verificar que las compañías tuvieran sus programas corporativos de compliance. Y Check se sometió, lógicamente, a todos esos controles y a todas esas investigaciones y, por lo tanto, fue avalada por los 3 bancos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, con lo cual la compañía
hoy en día es sana financieramente, sana como ciudadano responsable para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud. Y entonces ahí básicamente lo que dice es que superados los cuestionamientos que tenía por el tema, entiendo yo, en Filipinas, Así es. ¿cierto? Así es. Es decir, cumple en el papel con los estándares que exigen las multilaterales. Sí, en este caso el Banco Mundial la tuvo en una lista negra, o sea, un veto de contratación hasta el año 2017 o Sí. 2016 y después la sacó ese veto, pero que se comprobaron esas irregularidades, se comprobaron. Pero aquí no se está incumpliendo la ley porque no estaban, lo revisaron toda la banca multilateral o si no, no hubieran accedido al tema de los créditos. No hay ningún manto de duda. Solo se presentaron 2 consorcios, se cumplió con la ley. Otro que dicen es que se adelantó la fecha y que lo hicieron en la clandestinidad, en la Sí. oscuridad. De 7 propuestas, de 6 propuestas que estaban habilitadas, solo se presentaron 2. Pero Entonces eso- era más eso no rápida legitima. y El más tema, fácil el tema de los la españoles evaluación. con Panamá inhabilitaba al consorcio Metro. Las normas del BID dicen que sí, no, porque las normas del no BID, lo inhabilitaban, las normas del no. BID dicen que una vez se conozca un hecho que ellos llaman prácticas prohibidas, que Sí. tiene que ver con estos sobornos, eso afecta de inmediatamente la licitación. Como esta semana, se anunció la semana pasada que esta semana los funcionarios que están investigados por el tema de Panamá iban a confesar, anticipan la licitación un poco para cubrirse de esos mantos Pero de no, esos todo inconvenientes. eso demuestra como si hubiera un entramado delincuencial y eso es irrespetuoso Pero, con la ciudad, con los ¿cuál es la- bogotanos y con todo. No, de los Pero 6, respetuoso con de los los... bogotanos, no, la verdad, Espere, son espere, hechos. espere, De porque los me tengo que ir a la pausa. Pero- Entonces, seguimos, qué pena dejarla ahí colgando, me voy a la pausa. Seguimos hablando de cómo será este negocio del Metro de Bogotá, un negocio que impactará la vida de los bogotanos por lo menos por 27 años más. Ya volvemos. Hablamos esta noche del Metro de Bogotá, francamente Metro de Bogotá, con eso estamos tuiteando esta noche. ¿Qué es lo que viene? Juan, usted quería... Solo para redondearla sobre Sí. el tema anterior. ¿Y Frente eso qué requiere a la acusaciones de diferente tipo, de corrupción, etcétera, el que ni el Banco Mundial, ni el BID, ni el FC, ni la FDN, con quien tengo relación de trabajo cercana y conozco su seriedad, se hayan manifestado en contra de esta licitación, me da tranquilidad. Digamos, ellos no son tan torpes de exponerse a cometer errores si los han encontrado. Entonces yo creo que solamente por el hecho de que 4 entidades separadas, independientes, no han encontrado eso, pues me tranquiliza, ¿no? Me deja. ¿Usted qué quiere redondear ahí sobre el No, tema de los cuestionamientos que tiene? está claro por parte del Banco Mundial que no tiene ninguna sanción y podía contratar sin ningún problema. Que decir que la otra semana, que en 2 semanas, no. De 6 propuestas que había, solamente se presentaron 2, fueron hacia los Sí. bancos y los bancos evaluaron y se pudo adjudicar la licitación, como esperábamos el 65% A de ver, y Bogotá. ahí es importante, esta licitación no la adjudicó Peñalosa, no la adjudicó la empresa Metro, ¿o sí la adjudicó la empresa Metro? ¿Quién evaluó las propuestas? No, eso es una... Y la hizo la una adjudicación. Confirma Una gobernanza SAS, independiente. confirma Una SAS, gobernanza independiente. confirma SAS, hace Confirma. la evaluación, confirma Perfecto. SAS. Para la adjudicación del contrato de confirma también hubo cuestionamientos porque quedó de oferente único e incluso varias investigaciones señalaron que habían favorecido para que esa empresa se quedara con ese contrato, que es el de PMO, el de Pero la eso son, gerencia. acuérdense que Que son estamos... los hallazgos de la Contraloría. Parte de esos hallazgos, así es. Que son unas advertencias que hace una entidad de control, no son acusaciones penales ni son hallazgos, básicamente. pero Pero no recordemos es que- cualquier acusación. que Tiene la que tener oposición- una serie de elementos y de evidencias para decir aquí puede haber un delito o No. una responsabilidad Primero, quien disciplinaria. hace la evaluación es Confirma SAS, no tiene ningún inconveniente. Los bancos del BID, el Banco Mundial Sí. y el Banco Europeo pasaron la evaluación de las 2 propuestas y Perfecto. no hubo ningún problema. Déjeme avanzar. Pero lo que yo quiero decir es, la oposición, si no se hubiera presentado licitación, también le hubiera molestado. Si se hubiera declarado desierta, también. También han acudido al tema judicial para parar la Pero, obra de infraestructura Lucía, para más eso es la importante. oposición. Usted ya verá Pero si para llega ya. denunciar y para paralizar las obras, para eso no es la oposición. La oposición hace control político Eso y es creo que es diferente, Y diferente. jurídico, lo ¿no? han Es que hecho. Control cuando uno está en político. un Estado de Derecho, la oposición tiene el derecho a acudir a los jueces que verifiquen si el gobernante ha violado o no Y las hasta normas. ahora los jueces han Hasta ahora dicho. los jueces no nos han dado la razón, estamos a la espera de la acción de Perfecto. nulidad
al final, Las el 9 fallo final. tutelas contra el metro Perfecto. fueron ganadas a favor. A ver, yo quiero que entendamos o tratemos de entender o empecemos a entender, porque esto va a ser un proceso que se va a demorar muchos años, cómo funciona este negocio, qué pone quién y cómo funciona la relación entre este consorcio chino con el distrito y con la nación. En una de las presentaciones de cómo es el negocio del metro, me funciona esto, lo hace Garrigues, que es una firma de abogados, está en la página de la empresa Metro de Bogotá. Entonces, para que entendamos más o menos qué es lo que hay acá, ¿cierto? Hay una empresa Metro de Bogotá, que es esa pepa roja, que recibe unas cofinanciaciones del distrito y de la nación. Y también puede pedir plata prestada y emitir bonos de deuda, ¿cierto? Está el privado, que es en este caso el consorcio Transmimetro, el de los chinos, ¿cierto? Ellos también van a pedir plata prestada. ¿Y qué es lo que va a pasar? El privado va a construir el metro y lo va a operar. Y tiene más o menos 7 años para construirlo y 20 años de operación. Esa construcción se va a dar por etapas, que aquí las llaman unidades de ejecución. Él tiene que poner la plata, ¿cierto?, para construir cada etapa, y cuando la tenga construida, él va a donde la empresa Metro y la empresa Metro le dice, sí quedó bien construida, le pagamos esa etapa. Y eso se va a dar así durante más o menos 7 años. Este es un poco el esquema del negocio. Y aquí lo que yo quiero preguntarle, Juan, es, a ver, ¿cómo este esquema es una evolución de una cantidad de esquemas anteriores de contratación pública y de construcción de infraestructura? ¿Dónde están los riesgos y dónde se reducen esos riesgos para el sector público? Sí, el tener unidades funcionales, que es el mismo nombre, es una forma nueva de contratación que surgió después del 2012 con la Comisión Nacional de Infraestructura que hubo en su momento, de la cual hice parte, en el cual pues se acota el riesgo y se incentiva al constructor a ir acabando las cosas bien una por una. Entonces es como partir en puchitos la obra, parcelar la obra. Parcelarlo para irlo avanzando. El riesgo de demanda, aquí hay una asignación de riesgos, de riesgo de demanda, riesgo de construcción, etcétera. Aquí el riesgo de construcción queda a cargo del distrito, el riesgo de operación queda, de demanda queda también, creo que a cargo del ¿Qué significa eso? Si los ingresos No. El riesgo de demanda que va a cargo del distrito. ¿Qué es el riesgo de demanda? Sí. Que los pasajeros no sean lo suficientes para cubrir Sí, toda la eso operación. es lo que estaba diciendo. Ah, perfecto. Está diciendo que el riesgo de demanda queda y el riesgo de sobrecostos de construcción. De sobrecostos de construcción para mí, también. Sí. y la nación queda exonerada de cualquier otra cosa, me parece que me solo parece el razonable. 70%. El riesgo más grande que me parece va a pasar aquí es el riesgo de constructivo, porque este es una ciudad, este es un lago antiguo y hay un economista danés que se llama Flickberg que ha encontrado pues una regularidad a nivel mundial que los metros en general tienden a tener sobrecostos, ¿no? Entonces, constructivos sobre todo, ¿no? Eso, y la proporción de riesgo de sobrecosto el porcentaje de sobrecosto es proporcional al tamaño de la obra. Sí. Entonces, pues, creo que el riesgo más grande que el riesgo de demanda. Yo creo que la demanda, el metro, la ciudad está tan agobiada que ese no va a ser uno de los problemas grandes, y sobre todo si hay una alimentación, que también es una cosa que yo tengo que entender bien todavía. La alimentación mejora el coeficiente beneficio-costo, pero tiene que ser bastante funcional y bien jalado para que los empates sean sin problema, y eso se transmite. Y entonces el riesgo de constructivo es para mí el riesgo más grande que hay. Dame el de las etapas del metro, a ver si podemos seguir desglosando dónde están los riesgos y qué es lo que tiene que hacer cada quien. Entonces, así entendí yo esto en las distintas fases que tiene el metro. Aquí ustedes me pueden corregir. Entonces, estamos en la fase previa, ¿cierto? Es una fase en la que hay obras Estamos en la previas. adjudicación. Lo que pasa ¿Ya es se que adjudicó? Se adjudicó. Ahora se tiene tienen que firmar. 45 días para que lleguen una serie de documentos a la empresa Metro y poder hacer el contrato siquiera en diciembre Las de garantías, este año. sobre Las todo. garantías, los papeles que deben entregar de ley. Que ese es realmente el punto de no retorno legal. El acuerdo de permanencia, la carta de compromiso, todos los documentos que tienen para entregar 45 días que sean evaluados por la empresa Metro y hacer el respectivo contrato. ¿Eso es un formalismo
No. No. Si no llevan Sí, los eso sí. papeles. Pero Eso es- pero estamos, porque eso ni siquiera entra en las fases que yo tengo aquí en la pantalla. por ejemplo. Constitución del patrimonio urbano, del patrimonio autónomo, Ok. las cartas Es de que ahí aceptación, comienzan la esas- designación y aceptación de los Ok, miembros, por eso del es todo amigable lo que no ha componedor. pasado aún, porque yo De ya estoy aquí. acuerdo. En la frase previa es cuando ya se adjudique Ya, el cuando se acuerdo, haya cuando se firme firmado el contrato. El contrato está El contrato se adjudicado, firmará en pero no diciembre. firmado. Perfecto. Entonces, una vez se firme ese Se firme, contrato, arranca empiezan eso. unas obras de Ay, la sí. fase previa que tienen que ver unas con el distrito, que son reubicación de líneas y de redes, redes, sí. En eso se la ha compra estado de los trabajando. predios, etcétera. Vienen los diseños de detalle, el cronograma de unidades de ejecución, de las parcelas de cómo se va a construir este metro, que eso lo tiene que hacer el consorcio, ¿cierto? Y viene el cierre financiero que tienen que hacer para poder arrancar, ¿no? Y eso se va a demorar, póngale que un año, ¿o no? Por ahí Ellos dicen que arrancan en abril, pero póngale que se van a demorar más. Sí. Después empieza la fase de construcción y ahí el consorcio construye con su propia plata. Con sus propios recursos. Entonces- el riesgo es para el constructor. Empieza a construir con su propia plata y la empresa de Metro de Bogotá le paga en la medida en que se vayan Mostrando resultados. recibiendo esas unidades de Mostrando ejecución, resultados. ¿cierto? Y entonces ahí hay una forma de bajar el riesgo para el contratista, digamos, para el distrito. Y los pagos que hace la empresa de Metro son financiados con el dinero de la nación, con el dinero del distrito y con el dinero de la banca multilateral. Correcto. Después viene la fase de pruebas, que eso es cuando ya esté construido. Todo eso hace Y parte del usted me contrato. tiene que mostrar esto Que funciona caminando. y Y a partir de ese momento empieza a La correr un concesión. reloj de 20 años, que es una concesión. Esa concesión en el consorcio opera y mantiene la concesión y recibe pagos anuales por esos 20 años. Pero esos pagos anuales son fijos, ¿cierto? No dependen de cuánta gente se monte o no al metro. Así es. Por eso es que el riesgo de demanda es del distrito, no del operador. Y entonces es la empresa Metro la que recauda el dinero que paguemos nosotros los que usamos el metro, ¿cierto? Eso no está bien claro todavía, porque ellos podrían también entregar en concesión el recaudo, sobre todo porque están hablando de ser un sistema integrado con Transmilenio. Como Transmilenio el recaudo es de Recaudo Bogotá, entonces eso llevaría a otra discusión. Entonces, ¿cómo hacer el recaudo? Sí. O sea, porque eso requiere una plataforma tecnológica, etcétera. Entonces, otra vez, ¿se acuerdan la discusión de las tarjetas rojas versus las verdes? Ok. Otra vez vamos a llegar allá. Todo por el modelo de privatización. Si fuera del pero- Estado, sería el mismo el que recauda. Un modelo de concesión también tiene ventajas y es que el que está haciendo la obra, el que tiene que entregar pruebas es el que está arriesgando, pero además va a tener la concesión, lo que implica que va a tener cosas de buena calidad para poder hacer la operación. matriz... Ah, bueno. Espérese, Manuel, y entonces ese es un poco el panorama de cómo funcionará. Esto es un tema sobre el que la ciudad, sobre el que los bogotanos seguiremos aprendiendo porque tendremos que hacerle control ciudadano, control político a esto por los próximos 3 décadas más o menos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, francamente, Metro de Bogotá. De eso hablamos hoy, la licitación más grande adjudicada en la historia de este país. Yo esta noche no he hablado mucho de montos, porque esos montos siento que hoy estamos hablando carreta. ¿No? Todavía no se sabe muy bien, se sabe más o menos. Pero además es increíble eso, Daniel. O sea, que no se sepa. Pero si usted tiene razón, todavía no se sabe muy bien. No, Pero además es increíble, adjudicado ya el 13.9 contrato millones. y no se sabe... 13.9 billones. No, Pero todavía Manuel, ¿no le salió. parece que esa es una manera de sincerar un poquito cómo funciona el tema de la infraestructura? Sobre todo porque en este contrato se contrató también es decir, ellos ya dieron un tope, ¿cierto? Ellos dieron un tope que es lo que ofrecieron. Eso es lo máximo que se les puede pagar. Ese es el riesgo que Depende, ellos están porque asumiendo. Es que ahí ya vamos a los detalles. Tendríamos que mirar, que no lo conocemos, la matriz de riesgos. Cómo se dividieron o se repartieron cada uno de los riesgos. En lo que tenían hace un año, que no sabemos si es lo que está actualizado, por ejemplo, decía que la variación de cantidades de obra en los edificios de acceso, esa variación era riesgos de la empresa Metro. O sea, si hay sobrecostos, los asume ahí la empresa Metro. Esto es lo que tenían hace un año en la matriz de riesgo, pero como no sabemos la final, porque es que yo reitero, en la contratación pública hay un principio muy importante que es el de la transparencia y el de la publicidad, que se conozca todo, y este es el momento en que no conocemos todos Pero los venga, detalles. y entonces espérese, Juan, pues yo hay algo que no entiendo. Los chinos dicen, mire, yo voy a parcelar así el metro, cada parcela vale tanto, y yo la diseño además y sé que vale tanto. Si hay un sobrecosto, ese sobrecosto, ¿por qué lo tiene que asumir el distrito? Debido a la incertidumbre tan alta que existe sobre esos costos. Cuando usted tiene una obra ya conocida y la tiene que mantener,
usted le puede tirar todos los riesgos al constructor porque está a la vista, es conocido, etcétera. Pero con riesgos tan grandes y con una varianza tan grande, ningún contratista del mundo lo aceptaría. No, pero tampoco, ojo que hay una licitación por 13.9 billones. Tampoco es que ellos asumieron un riesgo y el distrito va a asumir un riesgo sin que se tenga claro cuánto es que cuesta la obra. Cuando hablaban de 22 billones era por el tema de financiación a tantos Los costos años. financieros, sí. Los costos financieros, es con lo mismo. Yo compro una casa hoy y sobre planos me cuesta 390 millones y en 20 años ¿cuánto termino pagando? Casi que el doble o el triple, porque es los costos de financiación que tiene cualquier proyecto. Y aquí lo bueno de esta concesión es que el privado es el que tiene que autofinanciarse mientras construye y va entregando operaciones, va entregando resultados y el distrito y la nación van pagando. No entiendo qué tiene que ver con lo que dije. A ver, porque si él me dice, no, mire, el primer tramo, digamos, la unidad, la primera unidad es el patio taller y el tramo de la 1 de mayo, ¿cierto? Y eso vale 5 billones de pesos. Él lo construye y le quedó bien construido, pero se gastó 7 billones de pesos. ¿Ese sobrecosto no es un riesgo que asume él? No, ese sobrecosto lo asume esto, pero tiene que haber un mecanismo mediante el cual se aprueban las obras adicionales o los costos, porque eso no puede ser simplemente que me trae el recibo. Tiene que haber un ingeniero independiente que debe decir... La interventoría. Debe decir, este sobrecosto es justificado por tal razón y se paga a unos unitarios predefinidos. Es decir, y eso es lo que está establecido en la matriz de riesgo, es que si no conoce, el diablo está en los detalles, ¿cierto? Entonces tocaría conocer todos esos documentos, que es lo que yo cuestiono, porque eso todavía no se hace público. Pero además, miren, es que esto, uno no puede ser tan tajante y decir, Lucía, no, los riesgos del distrito ahí no va a tener riesgos y no va a pasar de 13 billones, porque, por ejemplo, uno de los cuestionamientos que hicieron los mismos oferentes en este marco fue por la figura de los títulos de pago por ejecución. Son unos bonos que la empresa Metro va a expedir, unos bonos financieros, se los entrega al contratista, a los chinos, y los chinos se van al mercado de capitales a vender eso. Sí. Y eso tiene unas garantías. Los oferentes del proceso decían, mire, sí, eso tiene un riesgo grande, y es si nosotros nos dan ese papel y nos vamos al mercado de capitales y no nos lo compran por X razón, el hecho de que nosotros no podamos vender eso nos va a restar liquidez y vamos a tener que ir al sistema financiero y nos vamos a tener que endeudar, y eso lo tiene que asumir el distrito. Ojo, Manuel, pero ¿cuál es la calificación de riesgo de la empresa Metro de Bogotá? Digamos, hoy la calificación es buena, pero creo que tiene triple A. Pero sí, Daniel, AAA fue el problema es que ese riesgo se puede concretar, que es lo mismo que dicen los oferentes. Entonces, el problema es quién va a asumir ese riesgo, que si se concreta, y es posible que se concrete, sobre todo en un mundo muy convulsionado en sus mercados de capitales, entonces ahí viene el detalle. ¿Pero quién va a asumir ese riesgo? ¿El contratista? Esa es la matriz de riesgos que tendríamos que conocer. Es que ese es el problema, Daniel, es que usted en una licitación que se adjudica por la ley 80, ya conoceríamos esto. Al metro, sino a la ciudad de Bogotá. No dependen de los ingresos, de nada, son bonos de infraestructura, no son bonos del metro titularizados. No, son expedidos por la empresa Metro, que tienen una garantía soberana. Son unos bonos expedidos por la empresa Metro de Bogotá con garantía soberana, y los contratistas se tienen que ir al mercado de capitales a vender esos bonos. Claro. Si ellos dicen, si tenemos dificultades, y es lo mismo que ellos dicen cuando hicieron las observaciones sobre la licitación, dicen, si nosotros nos demoramos esto, no vamos a tener la liquidez en el momento que necesitamos y nos vamos a ir a tener que endeudar en el sistema financiero. ¿Quién asume esos costos? ¿Quién asume ese riesgo? Es lo que deberíamos conocer, Lucía, porque el diablo está en los detalles. Pensando en el peor escenario, un poco de los riesgos acá, ¿usted dónde se imagina que podría haber algún problema? ¿En el tema de los sobrecostos que tendría que pagar el distrito? Claro, cuando hubo la cofinanciación con el gobierno nacional, los riesgos los asume el distrito, no el gobierno nacional, porque ellos solo van a dar ese 70%. Correcto. Los riesgos sí los asumiríamos nosotros, pero lo que digo es que este modelo de concesión nos ayuda a minimizar riesgos. Claro que de pronto pueden haber sobrecostos. Lo que trataron de hacer aquí es avanzar tanto en la propuesta técnica, pero seguramente con los imprevistos se pueden tener en cuenta algunos, pero no va a ser tan maximizado como algunos están planteando. Uno de los riesgos es que el consorcio, que algunas de las empresas del consorcio se revienten y que no puedan entregar. En ese caso, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el escenario ahí? Siempre en este tipo de estructuraciones existe lo que se llama derechos de reemplazarlo. Stepping right se llama. Sí. Eso está previsto en el contrato. Que se le venda un poco la licitación a una compañía distinta a reemplazar una que se quebró, se fue para otro lado, etcétera. Entonces,
El cambio de equity holder se hace con unas reglas predefinidas, es decir, no se puede ir cuando quiera, sino... Claro, y el que es un poco la reemplazo- situación en la que estamos con Ruta del Sol 2, por ejemplo. Sí. Pero deberíamos hablar también de escenarios positivos. Pues que Porque estamos funcione. mirando pesimismo y frustración en la primera línea del metro que apenas se está adjudicando. Pero ¿cuáles Cuando son se los avanzó, escenarios positivos, Lucía? Es pues que todo se funcione avance, como que debería se cumplan funcionar. los cronogramas, que los chinos tienen experiencia en obras de infraestructura, que se trabajó una propuesta técnica viable, que se construyó sobre lo construido, que se ha avanzado muchísimo. Ya la ingeniería de detalle es la que ellos van a entregar Sí. y cómo vamos a avanzar, pero también hay que, con el control yo político, quiero yo hablar digo, de no eso. diciendo el escenario, entonces si quiebran y si hacen esto, estamos haciendo los escenarios posibles, pero sobre la base de que todo negativo. Pero mire, Pero, yo espérese, creo- y ahorita, después de ese baño de optimismo que está muy al lugar, Lucía, está bien, que todo salga como deba salir. Seguimos hablando un poco de cuáles son las protecciones y los escenarios cuando las cosas, como sucede muy frecuentemente en la construcción de grandes obras de infraestructura, no salgan como debían salir. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche del Metro de Bogotá. Antes de eso, damos un paseo por las redes sociales de este fin de semana que tuvieron como protagonista a un caricaturista. Esto es Enredados. Ay, es terrible. Nos enredamos con una desacertada caricatura de Matador que publicó en sus redes sociales este fin de semana y que reduce a esto la caminata lunar de dos mujeres que pasó a la historia. Muchísimas críticas le hicieron en redes sociales. La reconocida apneísta Sofía Gómez Uribe le respondió: ¿qué necesidad había de burlarse de esta manera de algo tan importante? Como padre de una niña, me gustaría que gente como Matador, que tiene un altavoz tan potente, no lo desperdiciara perpetuando estereotipos que infravaloran a la mujer y sus posibilidades. Así no, Matador. Otros arreglaron la caricatura para que estuviera mucho mejor. Y para completar, después publicó este meme. Hoy Matador publicó otra caricatura dándole un giro a esa que generó tantas críticas el fin de semana. Sin embargo, mantiene el estereotipo de que las mujeres no nos preocupamos por las cosas verdaderamente importantes como los feminicidios. Sí, señor, también lo hacemos a diario. Nos vemos mañana con más Enredados. Vuelvo a Metro de Bogotá, a no ser de que obviamente usted estaba aquí bruxando. Bruxando, fatal. Critiqué esa primera caricatura, pero no había visto ni el meme ni la nueva caricatura. De todas maneras, el tema del machismo afecta hasta a los caricaturistas conocidos. Que lo hagan en función de las mujeres, 252 Sí. mujeres asesinadas con características de feminicidio en lo corrido del año. A ver, ¿dónde está la plata que va a costar este Metro de Bogotá? Aquí en uno de los documentos uno tiene un poco la sensación de en qué parte se gasta qué y qué es lo más caro. Lo más caro es la obra de ingeniería civil, básicamente. Lo que está en rojo es lo que pone el consorcio, ¿cierto? Y lo que está en gris es lo que pone la empresa Metro de Bogotá. Entonces la empresa pone el 11% de ese costo total, que es de 4.300 mil millones de dólares. Predios 11%, la interventoría el 3%, las redes el 2% y el resto, que es la obra 57% y el material rodante y el sistema ferroviario. Esos son los trencitos y los rieles, básicamente. Los trencitos, sobre todo. Los trenes, ¿no? De Transmimetro, los trenes de Transmimetro. Bueno, Lucía, ¿hay otro país del mundo que tenga No, es un que- metro encima de un carril de buses Pero exclusivos? metro elevado hay. La Caracas está congestionada, la autopista norte está Oiga, sí congestionada. sabían, a propósito de eso, Entonces, ¿sabían ojo que- con eso, hay metros elevados en varias partes del mundo. No, pero uno con metro y una Transmilenio. Concentrados en la segunda línea Una del pregunta, metro. ¿uno se puede bajar del tren al Transmilenio sin tener que salir a la estación? Es decir, hay una vaso Sí, sí va a haber comunicante. unificación Ok. de tarjetas. Venga, una cosa, ¿sabían que la Caracas, que hoy tiene 2 carriles de tráfico mixto, va a quedar con uno prioritario para bicicletas? O sea, van a bloquear la avenida que atraviesa
atraviesa de sur a norte Bogotá. La Caracas, que hoy tiene 2 carriles de tráfico particular, mixto va a quedar particular. con 1. Va a quedar con 1, pero prioritario para bicicletas. Pero eso todavía no lo tenemos claro porque Sí. eso estaría en la ingeniería de detalle. ¿o No, eso ya está en la de factibilidad. Esos fueron los documentos que me llegaron cuando le gané un pleito a la empresa Metro en el tribunal. Juan, usted, a ver, los contratos son muy importantes en la infraestructura. Este contrato, y usted que se calificaba como un economista del siglo XXI, ¿es un contrato del siglo XXI? Porque todavía no he entendido muy bien qué significa eso. Sí, se refiere a esto. Hace 12 años, cuando existía el INCO, aquí los contratos de concesión eran contra el patrimonio, eran contratos en el balance de los contratistas. De ahí en adelante, con la creación de la ANI y con la creación de la FDN, los proyectos se estructuran con la técnica de Project Finance, en el cual se construye una empresa específica del proyecto que se muere una vez termina el proyecto, que no está en el balance de las compañías, y en el cual, debido a que la compañía es nueva y recién creada y no tiene trayectoria, Sí. todos los riesgos se asignan con contratos específicos. Un contrato de Project Finance, como el que se usa para el metro, es una colección de contratos en el cual cada riesgo está debidamente asignado. El riesgo de la compañía de consorcio con su constructor para que los riesgos sean traspasados al constructor, etcétera. Entonces, pues, eso fue una pelea que yo personalmente encabecé en su momento, me causó grandes dificultades con ahora amigos en muchos frentes, pero logramos que Project Finance fuera la forma de contratar concesiones y es una colección de contratos con riesgos explícitamente asignados. Entonces creo que el que esté la FDN con esa práctica de Project Finance en estructuración me da también confianza de que las cosas... Yo quiero... y el doctor Benavides debe saberlo, para los proyectos de infraestructura de transporte público, una de las variables más importantes es la de los pasajeros, el número de abordajes diarios. Y si usted ve, doctor Benavides, en el documento en donde la empresa Metro le solicita el préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, señala que de acuerdo con sus estudios va a movilizar 600.000 pasajeros al día. Pero en el CAPEX, el último CAPEX, que yo obtuve ese documento porque le gané un pleito judicial a la empresa Metro, no me lo quería entregar, y en el cálculo del OPEX, perdón, no del CAPEX sino del OPEX, hicieron cálculos con abordajes diarios de 300.000, la mitad de lo que habían justificado ante el BID para el préstamo. Eso es algo que el gerente de la empresa Metro nunca me ha podido explicar a mí y que es bien grave. ¿Cómo así que hacen unos cálculos a veces con 600.000 pasajeros diarios y hay veces con 300.000? Dentro del Project Finance tendría que esa variable estar muy clara. Lucía, y como para ir cerrando, su obra. No, esta es la obra de los bogotanos. Este es un sueño de los bogotanos, del 65% hoy, y seguramente más van a montarse a la primera línea del metro. Vale la pena haber tenido en cuenta lo que hizo el exalcalde Samuel Moreno, el exalcalde Gustavo Petro, el presidente Juan Manuel Santos Iván Duque, y con el alcalde Enrique Peñalosa y sus equipos, que se la jugaron todos porque los bogotanos tengamos la primera línea del metro. No la jugamos por el BID. Y por la mirada del BID. Vamos ahora a trabajar en que se cumpla el contrato, que se pueda firmar el contrato de este año y hacerle control político en el Consejo próximamente para que se cumplan todas las fases de lo que debe ser la construcción de la primera línea del metro. Se ha ido trabajando en traslado de redes, se ha ido trabajando en el tema de predios, entonces creo que se ha ido avanzando y gana la ciudad. El llamado ahora es: enfoquémonos en cómo vamos a sacar recursos y de dónde y por dónde va a ser la segunda línea del metro para que empecemos a trabajar en la multimodalidad que tanto necesita la ciudad. Segunda línea del metro. Digamos que vamos pasito a pasito, vamos hasta que se firme el contrato. Lo que pasa es que algunos siguen hablando, siguen hablando de la primera línea bajo tierra del metro cuando ya hemos avanzado. No podemos seguir en esas discusiones paralizantes. ¿Saben qué quieren los ciudadanos bogotanos? Que se pueda mover rápidamente. Lucía, si alguien quiere votar por usted, ¿qué tiene que hacer? Bogotá, pedir el tarjetón del Consejo que es moradito y marcar el 24 del Partido Verde, porque trabajo 24 horas por Bogotá y así me lo reconoció mi partido. Manuel, si alguien quiere votar por usted, ¿qué tiene que hacer? El polo número 3, marcar el polo número 3 en el tarjetón del Consejo. Juan. Pues no voten por mí. Polo número 3. Pero ¿por qué si usted es un economista del siglo XXI? Muchas gracias. Volveremos sobre este tema seguramente. Esto apenas empieza. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.